Dice Joan Manuel Serrat, Pelé era Pelé y Maradona era único. Di Stéfano era un pozo de picardía. Honor y gloria para los que han hecho que brille el sol de nuestro fútbol de cada día. Crónicas, reportajes y perfiles en Historias a la Redonda, el fútbol con mirada humana. Dirige Roosevelt Castro, el comunicador de La Paz. Historias a la Redonda informa que en el día de hoy rinde homenaje al profesor Alexis Enrique García Vega por su gran aporte al fútbol colombiano en este perfil semanal del recuerdo y que hemos titulado Alexis García, un maestro de la redonda y de la vida. El pretexto es que este 21 de julio se cumplen sus 63 años de vida. ¡Feliz cumpleaños, profe Alexis! Bienvenidos a Historias a la Redonda, el fútbol con mirada humana. Hoy desde la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, en las cercanías al Liceo Nacional Marco Fidel Suárez. A propósito de Marco Fidel Suárez, nuestro personaje invitado en el día de hoy en el perfil del recuerdo es el profesor Alexis Enrique García Vega. Él estudió en esta institución educativa y me recuerda precisamente del Cervantes colombiano que hablaba de que más vale llegar a ser que haber nacido siendo. Y nuestro invitado hoy en el perfil del recuerdo, Alexis García Vega, ha sabido llegar a ser un gran técnico de fútbol, un gran padre de familia, un gran hombre constructor con la pelota en nuestro país. Damos ese perfil del recuerdo con Alexis Enrique García Vega en nuestras Historias a la Redonda. El fútbol con mirada humana. Bienvenido, Alexis. Bueno, muchas gracias. Para mí es un placer siempre que tengo la posibilidad o que me dan la oportunidad de dirigirme a la gente, de llegarle a las casas, al común de las personas, de compartir algo sobre mi experiencia de vida y de fútbol sobre todo. Usted nació un 21 de julio de 1960 en el barrio Floresta, un barrio de gran tradición en la ciudad de Medellín. Sus inicios en el fútbol empiezan con su hermano Eduardo y Seferino. Háblanos de eso. Sí, a ver, más que mi papá, aunque mi papá me llevaba al estadio mucho, porque mi papá era hincha de Millonarios y me llevaba cuando Millonarios venía aquí, o yo me colaba o entraba por Gorriones, de acuerdo a la estatura, a ver al Medellín. Me inicié más en la parte activa con mi hermano Eduardo y Severino, que eran los mayores, que me llevaban al fútbol, me llevaban a la cancha, me enseñaban los trucos, me ponían a recrearme con el balón, me metían a jugar con los más grandes. Eso hizo que yo fuera desarrollando un amor por la pelota que no ha terminado en divorcio, que hasta hoy es parte de mi vida en una forma demasiado fuerte. Bueno, usted nos habla de su padre como que lo invitaba precisamente a ver esos partidos de fútbol, pero tengo entendido que tampoco le gustaba mucho patrocinar la cuestión del cuento en usted de la actividad deportiva y especialmente la balompédica. Fue un hombre empleado del Banco Popular, a los 9 años fallece. ¿Qué impresiones le dejó su padre en su vida, no deportiva, pero sí personal? Bueno, mi papá no era muy amigo de que nosotros jugáramos fútbol. Incluso recibimos muchas pelas por esto. Mi mamá decía que era más porque no nos encontraba en la casa cuando llegaba de trabajar. Pero yo creo que él no compartía mucho dentro de su férrea disciplina ver gastar zapatos de fútbol con zapatos de calle que eran los mismos, porque no éramos una familia pudiente, éramos una familia pobre. Que nos supeditábamos mucho a ciertas cosas, éramos muy escasos y yo utilizaba los mismos zapatos de jugar fútbol para ir a estudiar, lo mismo para ir a misa, para humillar, y mi papá no compartía mucho esto y por eso recibimos muchas pelas de él. Yo creo que no hubo un gran respaldo en esa parte del fútbol, no era él muy amigo de que eso ocurriera. Bueno, su padre no era amigo del fútbol, sus hermanos sí fueron muy grandes amigos del balompié. Usted se inicia en ese barrio de La Floresta que ya reseñamos, en el fútbol no de potrero, pero sí callejero. ¿Qué le dejó la calle a usted, Alexis García, para el fútbol? A ver, la calle me dejó todo, me dejó la formación,
porque uno la recibe en la casa y la despliega en la calle. La esquina, por llamar un punto concreto, era el centro de reunión donde nosotros armábamos los picados. Y en la esquina nació, alguien decía que por ahí el tiro de esquina viene de eso, de la esquina, de la calle, donde uno se reunía para planificar las travesuras, para planificar los picados de barrio, o también para donde el vicio le robó muchos jugadores de fútbol a los equipos profesionales o a los aficionados. A mí me dejó la formación, el hecho de aprender, de que los amigos solamente servían cuando te aportaban algo positivo en tu vida, cuando hacían parte de un deporte, de cualquier actividad que redundara en beneficio del ser humano. Bueno, usted entonces pasa al Club Barcelona del barrio La Floresta con Guillermo Belán. Fue su primer técnico. ¿Qué recuerda de su primer técnico, su primer profesor en el fútbol? Sí, estás muy informado. El primer equipo no fue ni siquiera el del barrio mío, fue el del barrio del lado, de San Javier. Barcelona, tenía el mismo uniforme del Barcelona, Guillermo Belán era el entrenador. Era un hombre que te dejaba hacer, simplemente te metía en una cancha a que jugaras bien, a que te decía pasen bueno, diviértase, que para eso es el fútbol, y eso fue lo mejor que me dejó, el dejarme ser dentro de una cancha de fútbol. Bueno, después llega a Independiente Medellín en sus divisiones inferiores. El señor Arturo Villegas, gran hombre gestor de hombres también, de grandes hazañas para el balompié aficionado y profesional, precisamente para el Deportivo Independiente Medellín. Háblanos de esa incursión en el cuadro rojo de la montaña de sus divisiones inferiores. Bueno, tuve la posibilidad de jugar el torneo de nueva generación siendo muy chiquito en el Medellín por el ojo clínico que tiene don Arturo Villegas, que era, yo digo que es de los mejores veedores de fútbol que había en Antioquia, junto con Pacho González y con Alirio Álvarez. Yo creo que no hay un jugador de la época de nosotros que se haya destacado, que no haya pasado por el ojo avisor de Arturo Villegas. Y es el técnico mío en Medellín. Era un hombre que hablaba muy poquito, sacaba la alineación y nos mandaba a jugar, pero armaba muy buenos equipos y ahí tuvimos campañas grandiosas con Arturo como entrenador. Ahora está entre comillas en la mala el señor Arturo Villegas, un hombre que de alguna manera, como decíamos anteriormente, aportó casi 50 jugadores a la línea profesional de Independiente Medellín. ¿Qué opinión le merece a usted los jugadores que de alguna manera han sido desagradecidos con sus técnicos en sus inicios y ahora están digamos en la gloria en esta cuestión del balompié? Yo creo que hay varias cosas. A ver, en las vueltas de la vida a veces llevan jugadores a que salgan del ostracismo y lleguen a la gloria, y en el tiempo de su vida pasen muchas cosas, y por ahí no es que no se vuelvan a acordar de los entrenadores, sino que no los vean, porque su vida los llevó a otros destinos, porque los entrenadores ya están lejos, porque sus preocupaciones le dejan muy poquito tiempo para ir a averiguar desde dónde salieron, cómo está cada persona, y en el transcurso del fútbol te encontrás con demasiadas personas. Entonces yo particularmente creo que no es que haya de ser malagradecido, sino que no hay mucha comunicación y contacto con el hombre con el que se empezó. Yo particularmente quisiera saber de Arturo Villegas, saber dónde está, cómo está, y averiguado cómo le va. Pero hay muy poquita gente que tiene información sobre él, porque es un hombre que no es fácil de localizar. El mismo caso le pasará a Juan Pablo Ángel, a otros que han sido mucho más, que han llegado a conseguir mucho más dinero que uno o a vivir mucho más lejos. Pero yo particularmente creo que no ocurre tanto que haya malagradecimiento, sino que se pierda el contacto con las personas con las que se inicia. Bueno, se perdió el contacto entonces con el señor Arturo Villegas, pero vamos a seguir haciendo remembranzas, y llega usted en 1979 a la selección Antioquia juvenil con Humberto el Tucho Ortiz a unos Juegos Bolivarianos, quedan campeones y después pasa al Caldas de Manizales. ¿Cómo fue esa transición del fútbol amateur, especialmente en la selección antioqueños con Humberto Tucho Ortiz, y después llegar a la línea profesional en 1979 con el Caldas de Manizales? Sí, yo antes jugué en otra selección juvenil en el 78. Y luego fui al 79, donde fuimos como Antioquia representando a Colombia a un torneo bolivariano, donde ganamos también.
Me acuerdo que usábamos la sudadera Antioquia y jugamos con el uniforme de Colombia cuando era el blanco con el tricolor aquí atravesado, o el naranjado con el tricolor, eran los dos uniformes. Estando allí me hicieron algunas propuestas de los dos equipos de Antioquia, del Cúcuta Deportivo, que lo manejaba don Germán Guerrero, y del Once Caldas. El Once Caldas era un equipo donde había muchos antioqueños, muchos paisas, y Tucho pasaba a la América como director de divisiones menores, algo así. Entonces Tucho me cogió y me hizo una fiesta en su casa para convencerme de ir a América. Pero Norberto Molina fue a la fiesta a convencerme de que debía ir al Caldas. Al final me decidí más por los consejos de Norberto que por los del profe, porque básicamente hubo un punto que me llevó a tomar la decisión y era el hecho de saber de que estaba cerquitica de Medellín y que en el momento en que me aburriera me iba a volver para mi casa, y como en efecto eso no ocurrió porque me amañé demasiado en Manizales y allá duré demasiado tiempo. No ocurrió porque resulta que usted 6 años duró en el Caldas de Manizales y después Pacho Maturana, que dirigía en 1986 al cuadro Albo, lo trae para el cuadro Atlético Nacional en 1987 para la cuestión de los puros criollos. ¿Cómo fue ese proceso de los puros criollos y cómo se inserta la dinámica de Atlético Nacional? A ver, yo creo que los puros criollos nacieron en el Caldas de Manizales. Cuando el Caldas consigue por obligación, por necesidad, a final del 86 llevar a Pacho, es porque el técnico extranjero argentino junto con los 5 jugadores o 4 jugadores argentinos que habían renuncia y se van. Entonces se llevó a Pacho como técnico en una forma rara porque se hizo una votación entre 2 o 3 jugadores grandes que hablamos de que debía ser Pacho. Yo porque Pacho era paisa de este lado y era de la cuerda prácticamente nuestra, y logramos armar un equipo, el equipo que quedó de pelados colombianos, todos criollos. Ese equipo dio un gran espectáculo en ese segundo semestre, fue un equipo que le representó alegría a todo el público, a todos los estadios donde iba, y además clasificó al octogonal final. Haciendo una muy buena campaña extraordinaria en un equipo de puros colombianos. Yo creo que fue el primer experimento que más o menos dio resultado, y un poco por necesidad, pero dio resultado, y de ahí nació la idea en Nacional de hacer un equipo de puros criollos, pero ya de un gran nivel para poder pelear cosas más grandes. Un proceso que dio resultado muy rápido porque ya en el 88 quedamos subcampeones y logramos el título de Copa en el 89. Sí, yo recuerdo de la Copa Libertadores de América de 1989. Grandes figuras, grandes promesas. Después usted el retiro del fútbol, obligado. ¿Qué le deja el fútbol para usted en ese balance que hemos hecho en su vida a nivel deportivo, Alexis? A ver, pues a mí el fútbol me formó. Pienso que soy de las entrañas del fútbol. El fútbol es parte de mi vida, la pelota es como mi corazón adicional, porque a través de ella palpita mi sentimiento de fútbol. Me dejó alegrías grandes. Haber ganado la Copa Libertadores fue una de mis más grandes alegrías. Como capitán, recibir ese pesado galardón fue una emoción indescriptible. Me dejó tristezas que me formaron como hombre, la muerte de Andrés, no haber ido a un mundial, algunos malentendidos en mi campo de técnico con los medios, con quienes tenía una gran relación en Antioquia. Después me dejó amigos grandiosos, como Chonto Herrera, como Gildardo Gómez, como Renellita, como Andrés Escobar, como Luis Alfonso Fajardo, como Jaime Arango. Me dejó también enemigos que no conozco y amigos que también no he podido conocer, como todo lo que dejan las profesiones públicas. Me dejó la posibilidad de seguir viviendo del fútbol y de haber crecido allí para la vida y de aportarle algo a la sociedad también. Bueno, y ese aporte social que usted plantea, Alexis, encuentra la primera escuela de fútbol prácticamente en el sur del departamento de Antioquia. Se trata de su escuela de fútbol. Hace 13 años la funda. ¿Cómo son los inicios y cómo es la parte formativa y qué pretende la parte filosófica esta escuela que usted dirige y orienta? Bueno, yo creé la escuela de fútbol hace 13 años. Yo todavía era un jugador profesional.
y la creé con la filosofía de primero de formar cracks para la vida antes que cracks para el fútbol. Y segundo, con la idea de devolverle a la sociedad un poquito de todo lo que me ha dado, porque fui un hombre muy pobre y el fútbol y la sociedad me dieron mucho, me permitieron salir de la pobreza. No soy un hombre rico porque no es lo que quiero decir, pero sí me dio la posibilidad de vivir y de sostenerme con lo que más me gusta hacer, que es con el fútbol. Entonces creamos la escuela de fútbol con unos amigos que tenían esa gran idea. Hoy en día hay varias escuelas de fútbol con mi nombre en otras partes. Desafortunadamente pues no las conozco de cerca, me han mandado los mensajes de que ya existen. Y me alegra que mi nombre sirva como ejemplo para algunos niños por los valores que adquirí a través de este deporte y que pude dejar. La escuela hoy en día funciona con 350 niños de escuela en varias sedes, con 7 equipos de fútbol en la liga, un equipo en el ponifútbol y con jugadores que ya nos están dando lustro en el fútbol profesional, como Diego Arango en el Caldas, algunos que están llegando como David Ospina, que es el arquero de Colombia, que hoy en día se encuentra en Italia jugando un torneo y está en la selección Colombia juvenil, y con otra serie de chicos, Camilo Pérez, que ya están pidiendo pista en el campo profesional y que están en Nacional, Juan Camilo Sánchez, chicos que han representado a Antioquia y le han dado gloria ya a este departamento, que han sido muy buenos jugadores de fútbol, pero que por encima de todo me lo han destacado como extraordinarias personas. Bueno, enseguida volvemos a Historias a la Redonda. Vamos a un corte institucional y ya volvemos con esta charla amena con Alexis Enrique García Vega, el maestro, el popular hombre de Atlético Nacional y futbolista profesional en todos los sentidos. Retomamos el perfil de vida del recuerdo de nuestro invitado super especial, Alexis Enrique García Vega. El hijo de Neiva y de Seferino ha sabido construir el fútbol en nuestro país. En la primera parte hablaba precisamente de su aporte a la Redonda, con la selección de Antioquia, con el Caldas de Manizales y con el Atlético Nacional. Y ahora lo tenemos en la segunda parte como una cosa más íntima, digamos así, con sus parejas, con sus hijos. Hablará precisamente de su hija, de sus hijos, de Julián, de Andrés Felipe, en esta segunda parte de Historia de la Ronda de Fútbol con Mirada Maná. Miremos entonces esta segunda parte de nuestro invitado super especial, Alexis Enrique García Vega, en nuestras Historias a la Redonda, el fútbol con Mirada Humana. Alexis, vamos a retrotraer el recuerdo y vámonos a entrar un poco a su infancia, la Jorge Ortiz Rodríguez. ¿Qué recuerda de pronto de su escuela primaria? Sí, paso hoy en día y la veo ya en otro plan. Ya no es una escuela, ya creo que ahí hay una cuestión del municipio y me da mucha nostalgia. En la escuela yo viví una época muy linda, porque yo en la escuela era un muchacho muy pobre en la parte material, pero con mucha riqueza en la parte anímica, sentimental. Tenía a mi familia dentro de una gran unidad. Recuerdo compañeros que llegábamos allá sin desayunar a compartir toda una mañana de clases, de recreos, de fútbol, de juegos. Para mí fue muy formativo. La escuela Jorge Ortiz fue para mí un centro de formación grandioso donde conocí mis primeros, en mi vida conocí las primeras maldades, las primeras trampas, los primeros juegos donde me empecé a formar como... Después pasa al Liceo Nacional Marco Fidel Suárez, que ahora se llama Institución Educativa Marco Fidel Suárez. ¿Qué recuerda también? Yo recuerdo de pronto usted era uno de los gomosos, interesantes, hombres líderes en las cuestiones también del fútbol, porque organizaba los torneos cuando estaba en el cuarto F. Hizo un poco interesantes propuestas a nivel del balompié también, Alexis. Sí, yo soy un gomoso, todavía soy, y todavía juego cada que veo por ahí la oportunidad. En esa época creamos el torneo interclases, lo lideraba. Los suaristas somos muy orgullosos de ser suaristas. Nosotros cada que nos mencionan de dónde salimos, sacamos pecho para decir que somos suaristas, porque era un colegio, un liceo que en esa época era
para ingresar había que presentar examen de admisión, era como entrar a la universidad, uno no lo veían a uno entrando al colegio con la facilidad con que se entra hoy en día. Además era un colegio con un nivel académico muy alto, la exigencia era bastante alta. Lo que más recuerdo del colegio fue mis últimos 2 años, quinto y sexto, cuando ya había llegado yo a la selección Antioquia y selección Colombia, y perdía tantas horas de clase en viajes y en torneos, y terminé con una dificultad grandísima, pero tuve profesores allá que hoy en día todavía los veo, como el profesor Nicolás Guerrero, que me lo encuentro en la Unidad Deportiva de Belén, el famoso semáforo, que era un profesor que nos exigía mucho en español, en la parte del léxico, en la parte de la escritura, en la parte de la puntuación. Es un hombre al que yo realmente le debo muchas cosas en esa parte del léxico, porque nos exigía, nos hacía leer libros, analizarlos, llevar trabajos bien hechos. Recuerdo una vez que me volvió un trabajo rayado totalmente, y otra vez también en que me devolvió un trabajo con una calificación de 10, que era el máximo. Y por esos pasillos lo recorrimos también, y me acuerdo de Nicolás Guerreros también, un profesor que nos ayudó también en una propuesta periodística que tuvimos allá en el Liceo Nacional Marco Miguel Suárez. Bueno, y honoris causa de la UNAC, en la cuestión de la educación física. Háblenos de eso, Alexis. Sí, la Universidad Adventista de Colombia es un centro bastante exigente en su norma, y para mí fue un orgullo que en el 98 me dieran un título honoris causa. Creo que han dado 2, el otro fue a Marisabel Urrutia, en licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes. Para mí fue una cosa tremenda, me movió mucho, me movió y me conmovió, me llenó de orgullo y de compromiso con la juventud, con la gente, con el aprendizaje de una materia que para mí es vital dentro de la vida de este país, como es la recreación. Un país tan sufrido, un país tan pobre materialmente, tan rico en todo lo demás, un país con tanta desigualdad, necesita reír, necesita recrearse, necesita espacios para soñar, y ese campo la UNAM me lo reconoció en un título, y me dio la posibilidad después de impulsarme para seguirlo desarrollando a nivel de juventud y de niñez, y en eso estoy hoy en día. Exactamente, y usted dice soñar también, y hace unos 20 años también, 25 años, se casa con Liliana Ramírez, y 2 hijos, Álvaro Felipe y Julián. Háblenos de Julián, un estudiante de Ingeniería de Sistemas, y Álvaro Felipe, un pichón de Administración de Empresas. Sí, son parte de mi corazón, es la gente que yo más quiero. Julián está hoy en día jugando fútbol en la primera B de Academia Compensar. Además, detuvo por un momento la carrera de Ingeniería de Sistemas. De todas maneras, yo creo que uno como padre a veces es el primer ladrón de sueños de los hijos. Y yo no quise entrar en esa exigencia de que estudiara dejando atrás su sueño de ser jugador de fútbol profesional, máxime cuando tiene las condiciones para triunfar. Entonces lo respaldé en esa decisión, le he ayudado mucho, he intentado dejarlo ser. Y Álvaro Felipe está estudiando Administración en EAFIT, va adelantadito, le gusta, es una materia, una carrera que le gusta, está además jugando fútbol, juega con el club. Álvaro Felipe es un hombre mucho más ubicado en la parte intelectual, en la parte del estudio, y también estoy patrocinándole con todo la opción de ser un gran administrador de empresas para este país. Y en una reestructuración sentimental se une con Constanza López y nace Valentina, la alegría de su casa también, Alexis. Sí, Valentina es un fresco para la vida mía. Valentina llegó después de muchísimos años y me está enseñando a ser papá nuevamente, y a ser papá de una niña, a sentir las mieles del cariño, de la dulzura, de la ternura, a derretirse uno con la ternura que trae una niña a la casa. Entonces estoy entrenándome como papá nuevamente, arrancando en una labor nueva, distinta, tiene 1 año y medio, y es una cajita de energía, de sorpresas, de felicidad. Bueno,
Para terminar esta nota y agradeciéndole mucho por pasar en Historias a la Redonda, Alexis Enrique García Vega, una especie de consejo, una recomendación que le pueda hacer a los niños o a los jóvenes que empiezan a soñar con la redonda, con la pelota. Bueno, yo generalmente les recomiendo lo mismo, y es que el fútbol contiene todos los valores que puede tener un ser humano ejemplar, que los aprovechen. En el fútbol hay que ser responsable para triunfar. En el fútbol hay que tener disciplina para poder triunfar. En el fútbol hay que tener voluntad, que para mí es la principal condición del triunfador. En el fútbol hay que ser solidario, hay que saber trabajar en equipo, hay que tener esfuerzo y sacrificio. En el fútbol no solo hay que tener talento para hacerlo, sino tener la voluntad para llegar a lograr lo que quieren. Y lo más importante, a los niños y a los jóvenes, no todos llegan al profesional. Entonces les quiero decir que aprendan a soñar, que yo creo que este mundo necesita más soñadores que realizadores de sueños. Así es que el que sueña regularmente tiene la posibilidad de llegar a grandes cosas. Muchas gracias, Alexis. No, con todo el cariño, Rubén, muchas gracias a vos por esta nota, que siempre va a ser un motivo de alegría verla y seguir uno vigente en este campo del fútbol y en el de proyección social. Es un constructor de país, es un constructor de ciudad con estas cuestiones de la redonda, de la pelota. Pasaba en los micrófonos el maestro del fútbol, Alexis Enrique García. Por hoy nos despedimos de nuestra mirada humanística del fútbol con Historias a la Redonda, del fútbol con mirada humana. Espero que les haya gustado este especial periodístico elaborado previamente con nuestro equipo humanístico de Historias a la Redonda. Pero si Alexis García puede construir un mundo mejor con una pelota, con un balón de fútbol, ¿por qué nosotros y nosotras no? ¡Feliz cumpleaños!